Sí, ahora. Gracias, Claudia, por tus palabras, la presentación. Estoy muy contento de estar aquí y junto con Paulo, que nos toca el final, poder cerrar este encuentro que a mi criterio ha sido muy bendecido, una maravilla cada una de las presentaciones, comenzando con la de ayer de Elsa y las que se sucedieron en el día de hoy. Pero como tengo solo 20 minutos, no voy a perder mucho tiempo en estas lindezas, que ya las sabemos, y quiero decir que nos han pedido el tema de la esperanza en la Biblia. Yo voy a hablar de la esperanza en el Antiguo Testamento, pero la Biblia es una sola, obviamente, y bien adecuado el tema porque nos han pedido cierta transversalidad de este tema, ¿no es cierto? Este no es un tema puntual, sino es un tema que atraviesa la totalidad de la Biblia y también del Antiguo Testamento. Y quiero colocarlo en el marco de la teología bíblica. En este caso va a ser la teología del Antiguo Testamento. Se dijo en varias oportunidades en este encuentro, quienes participaron de los distintos momentos lo escucharon desde distintas voces, que tenemos varias, digamos, teologías dando vuelta. Por un lado, digamos, el campo bíblico, por otro lado, el campo social, o sea, lo que nos viene de la sociedad. Y entonces decimos, bueno, para hacerlo muy rápido, dentro de la Biblia tenemos distintas teologías, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo leer un profeta que leer un salmo, que leer los textos del Pentateuco, los textos legales, las narraciones. Hay, digamos, matices teológicos dentro de cada una de esas provincias dentro del Antiguo Testamento. Entonces, ese es un sector. Pero por el otro lado, y acá ha sido muy mencionado esto, tenemos los colectivos que generan lecturas de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces se mencionaron los indígenas, la lectura desde las mujeres, la lectura de los campesinos, de la ecología, hay otras sin duda. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta, porque esos son colectivos, bueno, como su nombre indica, son colectivos, ¿no? Son actores sociales. Creo que tenemos que tener en cuenta también las lecturas que hacen a el corazón humano, ¿no es cierto? También la Biblia tiene algo que decir a los angustiados, independientemente si es indígena o si es mujer o si es campesino, ¿no? La angustia es un problema del ser humano, la soledad es un problema del ser humano que atraviesa todos esos actores sociales, los que han perdido la esperanza. Y la Biblia también le habla a esa gente con independencia de los actores sociales donde estamos. Entonces, digamos que tenemos todo ese enorme abanico de lecturas de la Biblia, de interpretaciones, esto que decimos la polisemia de la Biblia. Entonces la pregunta, creo que la teología bíblica se tiene que hacer, es si es posible una síntesis, o la Biblia es un mosaico de pensamientos, ideas, muchas veces utilizadas desde el propio lugar, a veces para justificar nuestras propias posiciones. No debería ser el caso, pero a veces lo es. En otras palabras, la teología leída desde el feminismo, la Biblia leída del feminismo, ¿tiene que tener en cuenta la lectura de campesinos, la ecología, los indígenas o no? La lectura leída de los indígenas y sus problemáticas, que por supuesto son más que legítimas, ¿agotan el mensaje de la Biblia? Y bueno, por supuesto decimos que no, pero la realidad es que a veces tenemos la tendencia a, los últimos, yo diría 20 años, a sectorizar y hacer lecturas provinciales de la Biblia, muy legítimas, que responden a necesidades reales, que surgen de colectivos muy genuinos, pero que también a veces nos puede hacer perder la perspectiva, digamos, la teología de la Biblia como cuerpo general, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿es posible una síntesis? Bueno, ha habido muchas síntesis a lo largo de la historia de la teología, ¿eh? Yo podría hablar del Antiguo Testamento, en el siglo XX ha habido varios grandes autores que han hecho síntesis y muy valiosas, pero ellos no tenían en cuenta esta diversidad. Esta diversidad es algo nuevo. Entonces se encaraba la Biblia desde una lectura, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que dar respuesta a este mosaico que encontramos de lecturas e interpretaciones bíblicas. Creo que una primera cosa que tenemos que señalar es que un tema como la esperanza y otros, uno podría decir la redención, porque el proceso que se inicia en el Éxodo es un proceso de liberación, pero es un proceso de redención también.
O sea, la palabra liberación nos vincula con la salida de la esclavitud, que sería un fenómeno social, sociológico, político, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? Pero ahí no se agota el mensaje bíblico. El mensaje bíblico sobre esa estructura de liberar a los esclavos de su esclavitud y llevarlos a la libertad, también junta en esa cosa tan intrincada que es la historia humana, que va metida junto con la historia que Dios promueve, que no se pueden separar, también un proceso de redención. Porque la esclavitud, digamos, de la cual se liberaron 500 años después, la van a volver a vivir adentro del propio Israel, donde ellos esclavizan a sus propios hermanos, están las quejas de los profetas, ¿no? Y después van a ir a Babilonia. Es decir, que el proceso, digamos, de liberación es siempre ambiguo en la historia, necesario pero ambiguo. El proceso de redención tiene una dimensión distinta, ¿no es cierto? Es que van juntos, no se pueden separar, pero van juntos ahí imbricados. Bueno, yo no quiero tampoco entrar en eso, que es toda una provincia de la temática teológica, pero tenerla en cuenta, ¿no es cierto?, para nuestra reflexión. Entonces, uno podría decir que el tema de la esperanza está desde los inicios de las narrativas bíblicas. O sea, a Abraham se le prometen dos cosas. Se le promete que va a ser padre de naciones, de un gran pueblo numeroso como las estrellas del cielo, y se le promete una tierra. Y él no tuvo ni ese pueblo, no conoció ese pueblo, ni conoció esa tierra. Entonces vivió en la esperanza de que esas palabras de Dios eran verdaderas y fieles. Él confió en esas palabras. Eso es tener esperanza. Entonces conocemos la historia. O sea, Abraham, Isaac, Jacob no conocieron ni la tierra como posesión propia, esa promesa a su padre Abraham, ni tampoco la multitud de la cual se les prometía. Las historias del Génesis son historias de familias, ¿cierto? La familia de Abraham y Sara, la familia de Isaac y su señora, la familia de Jacob con sus hijos, son historias familiares. No hay un pueblo ahí, hay familias. Y por eso los líos que hay son tan lindos y nos divierten mucho porque son líos de familia. No muy distintos a los que tenemos hoy. En cualquier familia pasan más o menos las mismas cosas que le pasaba a Sara, que le pasaba a Rebeca, que le pasaba a los hijos de Jacob, ¿no? Esas rencillas entre hermanos. Tenemos que llegar al Éxodo para decir, ahora hay un pueblo. O sea, la promesa del pueblo, de constituir un pueblo, se concreta con los hijos de Jacob recién. Entonces Abraham no la conoció. Y esos hijos de Jacob, bueno, conocemos la historia, ¿no es cierto? Termina el libro de Génesis en viviendo en Egipto muy bien atendidos, y apenas cambia el faraón, los esclavizan, etc. Pero entonces, la esperanza estaba en que se iba a cumplir eso que Dios le había prometido a Abraham. Ellos vivían de esa esperanza. No se puede ser creyente sin tener esperanza, pero no la esperanza común, sino la esperanza de que las cosas de Dios son verdaderas. Entonces, ahí en el libro del Éxodo empieza a cumplirse la primera de las promesas a Abraham, que era de ser un pueblo numeroso. Tan numeroso era que la bendición de la multiplicación de muchos y de cumplirse esa promesa termina en tragedia. Es decir, Dios le dice van a ser muchos, y cuando son muchos el faraón dice que hay que matarlos porque son muchos. O sea que el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham termina en una tragedia para los hijos de Israel, porque justamente porque son muchos, y porque eso le había prometido Dios a Abraham, y se cumplen los hijos de Jacob, ahora los matan y los quieren asesinar porque son una amenaza. Entonces, bueno, conocemos esa historia. Pero queda la otra esperanza, que es la de la tierra. Porque ahora son esclavos y son liberados. Y ustedes conocen toda esa historia. Ellos son liberados, van al desierto, nunca están del todo convencidos que les van a dar esa tierra. Se quejan a Moisés, quieren volver. Pero por suerte hubo quienes, porque eso no son todos, hubo quienes mantuvieron la esperanza de que la promesa de Dios era verdadera. Entonces, de nuevo, el tema de la esperanza aparece como transversal, porque tiene que ver con la liberación social, política, que significa ser esclavo y ahora ser libre, pero también tiene que ver con ese camino de redención o camino de salvación que ellos, y muchos de ellos, y Moisés por supuesto como líder, reconoce y sostiene. Dios dijo que Él nos iba a dar una tierra, y no la vemos, pero está delante la tierra. Y eso es un camino de esperanza. Sin esa esperanza, Moisés hubiera vuelto a Egipto, porque
Es verdad que comían en Egipto porque a los esclavos les daban de comer. Nadie deja que el esclavo se muera de hambre. Si se muere de hambre, me quedo sin esclavo. Entonces, el patrón le da de comer al esclavo. Y esa comida de repente era escasa en el desierto, o era muy monótona, ¿no? Porque vivir a maná y codornices durante 40 años no es la mejor propuesta que tenemos gastronómica para nuestra gente, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo, esa es la comida que te doy, porque estoy en un proyecto, y el proyecto es la esperanza de que se va a cumplir. Entonces, la esperanza es constitutiva de la fe. No hay fe sin esperanza, porque siempre tenemos que confiar en que Dios nos ha hecho promesas y las va a cumplir. Y entonces la esperanza es un elemento, digamos, que es transversal a toda esta literatura bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento. Fíjense la historia de Israel, porque también en este encuentro se dijo varias veces, ¿no? Los textos hay que verlos un poco en la historia. Algunos siglos después Israel queda cautivo otra vez en Babilonia. Va cautivo en el año 586. Yo no voy a contar toda esa historia porque nos llevaría mucho tiempo, porque ustedes la conocen. Ellos terminan siendo cautivos. Y ahí hay todo un sector que prácticamente pierde toda esperanza, ¿no? A veces hay motivos para perder esperanza. Yo les quiero leer y evocarles, porque conocen el Salmo 137, ¿no? Sentados junto a los ríos de Babilonia, están esclavos en Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces que hay en la ciudad colgábamos nuestras arpas, porque no las querían usar, por eso las colgaban. Los que allí nos llevaron cautivos, los que todos nos habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría. Que cantáramos con alegría canciones de Sión. Es impresionante este texto, ¿eh? Es impresionante. Porque el texto dice que los que los llevaron cautivos les piden que canten. A ver, cántennos, así nos divertimos un rato. Y ocurre que ellos son esclavos, son cautivos nuevamente en tierra extraña. Los que les sacaron todo querían que ellos los hicieran reír, como el bufón, ¿no? El bufón que hace reír, pero es un pobre tipo, porque es un bufón, lo tienen ahí como una mascota, casi como un animalito, ¿no? Entonces, esta gente ha perdido la esperanza. ¿Tenían razones para perder la esperanza? Sí, tenían, pero también había otros. Y entonces ahí voy a evocar, porque no vamos a leerlo todo, pero sí lo voy a evocar para ustedes. Casi en la misma época de ese salmo está el profeta Ezequiel. Y ustedes recuerdan Ezequiel 37, que no vamos a leer, pero ustedes lo vamos a evocar, cuando el Señor lo lleva a un valle donde está lleno de huesos secos. Y no hay nada más terrible que un hueso seco, porque un hueso seco evoca un cuerpo que tuvo vida, ¿no es cierto? Un hueso seco, hasta un hueso de un animal podemos encontrar en el campo, un hueso de un animal, y lo vemos y pensamos, bueno, pero este hueso alguna vez caminó, respiró, se alimentó, corrió, disfrutó de la vida, más si son huesos de personas, ¿no es cierto? Es tremendo. Y en la tradición israelita los huesos eran impuros, por lo tanto, ese llevarlo a un valle de huesos secos es llevarlo a evocar un pasado glorioso, cuando esos huesos vivían, pero también un lugar impuro, ¿no? Y conocemos la historia, el Señor finalmente hace vivir esos huesos. Y eso es una simbología, un símbolo de la propia vida de Israel. Entonces, así como estaban los que decían, no tenemos razón para la esperanza, no podemos tener esperanza, estaban los que decían, bueno, cuidado, somos como huesos, pero esos huesos van a revivir. Y ahí está la esperanza. El Señor nos va a rescatar. Aún en el peor de los lugares, ¿no? Ahí evocamos el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, este es un valle de sombra de muerte, porque están los huesos ahí, de sus antepasados o de ellos mismos. Son relatos simbólicos, por supuesto, pero son tremendamente profundos, porque hablan de un pueblo que tiene esperanza, el de Ezequiel 37. Bueno, él se queja, ¿no? Les dice, ustedes no tienen esperanza, pero yo les lo llamo a la esperanza. Los del Salmo habían perdido la esperanza. Los de Ezequiel, los que escuchan al profeta, descubren que tienen que tener esperanza, porque el Señor no se ha olvidado de ellos, ¿no? Aunque así lo creían. Pero la historia de Israel sigue, ellos vuelven a su tierra, y de nuevo vuelven a su tierra, cantos de alegría, porque están de nuevo en Sión y reconstruyen con mucho esfuerzo esos muros y ese templo ahí, sus casas, el libro de Esdras y Nehemías. Pero de repente Nehemías dice algo tremendo, el capítulo 9, 36. Le voy a leer un pedacito. Míranos hoy,
dicen, convertidos en esclavos, precisamente en el país que diste a nuestros antepasados para que se alimentaran de sus productos y sus bienes. Lo que se produce en abundancia es para los reyes, que por causa de nuestros pecados han puesto sobre nosotros, y ellos se llevan todo. Ellos vuelven, pero de nuevo, el proceso de liberación es ambiguo. Dejan la esclavitud, pero vuelven a un territorio donde de nuevo son esclavos. Ellos lo dicen, somos esclavos, tenemos que trabajar para los reyes. Los reyes eran los reyes persas. Cuando digo los reyes, no eran los reyes de Israel, eran los reyes persas. Y ellos sienten que nuevamente el Señor los ha bendecido, pero encuentran que hay una dificultad todavía en esa realidad. Y esa dificultad está en que ese proceso de liberación no es completo. La realidad de la historia humana es siempre un poco ambigua. Y entonces tienen la expectativa de que algo el Señor va a hacer por ellos. Hay que seguir leyendo Nehemías, por supuesto, ¿no? Que algo va a hacer por ellos. Y esa esperanza permanece. Es una esperanza que está más allá de toda traspié histórico. En la historia nos puede ir bien o mal. Le fue bien a los esclavos que se liberaron de Egipto, le fue mal a los que 300, 400 años después eran esclavizados, sus nietos, sus bisnietos, por los propios israelitas. Le fue bien a los que escucharon la voz del profeta, pero le fue mal a los que fueron cautivos a Babilonia. Pero le fue bien a los que regresaron, pero también le fue mal a los que después, estando ya allí asentados, dijeron, somos esclavos nuevamente y tenemos que trabajar para los reyes persas que nos sacan todo lo que producimos. Ahora, en ese proceso histórico, que tiene idas y venidas como todo proceso histórico, la promesa de la redención es constante y esa es la que genera esperanza. Esa es la que genera esperanza, esa es la que alimenta la esperanza del creyente de que más allá de que nos vaya por momentos mejor o por momentos peor en la historia, el Señor está con nosotros y finalmente va a triunfar. Me quedan algunos minutos y quiero reservarlos para hacer dos reflexiones. Una es que en la Biblia, el Antiguo Testamento, pero yo me atrevo a decir que la Biblia es un libro inconcluso. Es un libro que no se agota en sí mismo, no termina allí. Entre esas dos tapas hay un mensaje que queda abierto. Es un libro que admite relecturas, como lo han dicho varios de los exponentes aquí, admite varias interpretaciones, distintas lecturas de distintos lugares, todas muy, muy buenas, todas muy sabias, todas muy útiles, que hay que leerlas críticamente, por supuesto. Pero es un libro inconcluso, no podríamos decir, aquí están entre estas dos tapas todo lo que uno tiene que saber, todo lo que necesitamos saber para tener esa liberación y esa redención que el Señor nos promete. No está todo ahí, hay que seguir. La Biblia es un libro abierto, digamos, un libro que se abre, ¿no es cierto? Fíjense que cuando el libro final, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina con sus últimas palabras diciendo en la expectativa del sol de justicia, en la esperanza de que va a venir, esos son los últimos versículos. El sol de justicia brillará para todos. Y ellos imaginan eso como la venida del Mesías y quizá Elías redivivo. Pero está la expectativa, es un libro abierto, no tiene un final cerrado, no es una novela que termina. ¿Cómo termina esta novela? Y termina con tal... No, la Biblia no termina. La Biblia tiene un final abierto. Y mi hermano Pablo, que va a hablar del Nuevo Testamento, sabemos que el Apocalipsis también es un final abierto, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que hay un riesgo de domesticación de la esperanza. O sea, decimos el creyente tiene que tener esperanza, toda fe judeo-cristiana, para decirlo de algún modo, toda fe en el que confía en el Antiguo Testamento, el que confía en el Nuevo Testamento, pero digamos, la Biblia completa para nosotros, no puede tener fe si no tiene esperanza, porque todas esas promesas que sabemos que son verdaderas. Pero hay un peligro de domesticación de la esperanza, como de otras cosas también en la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? La Iglesia misma puede domesticar la esperanza. Es decir, hacer de la esperanza profunda, de la esperanza de aquel que confía en que el Señor, aquel y aquella que confía en que el Señor
no nos abandona y que va a estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles, y cuando todo el horizonte se nos ponga oscuro, podemos terminar en una esperanza superficial. Y quiero decir dos posibilidades para la esperanza superficial, para resumirlo en dos cosas que cada una requeriría mucho más tiempo, ¿no es cierto? Una es algo que se mencionó aquí, pero que sería una mala lectura de la literatura apocalíptica. O sea, la apocalíptica tiene grandes virtudes, pero tiene grandes defectos también. Y uno de los defectos es pensar que trasladamos todo al final de los tiempos, porque finalmente el Señor va a triunfar, que es el mensaje de la apocalíptica, y de algún modo nos desentendemos de los problemas del hoy. Eso ha sucedido en la historia, eso sucede hoy, y es un riesgo, porque la apocalíptica no es eso, pero es un riesgo de leerla de esa manera. Y eso domestica la esperanza. Entonces mi esperanza está en que en el final de los tiempos el Señor va a hacer justicia. Por lo tanto me aguanto cualquier cosa acá, porque ¿qué importa que haya injusticias? ¿Qué importa que me maltraten? ¿Qué importa que maltraten a mi hermano o a mi hermana? Si total en el último día el Señor va a castigar al malo y va a premiar a los buenos, ¿no es cierto? Y eso funciona a partir de cierta lectura superficial del apocalíptico. Entonces es una forma de domesticar, esa no es la esperanza cristiana, no es la esperanza bíblica. Y la segunda es quizá el extremo, es el riesgo de la inmanencia, el de creer que de la liberación y la redención nos quedamos con la liberación. Y que todo proyecto de Dios tiene que terminar con el triunfo en la historia de los sojuzgados, de los buenos, de los oprimidos. ¿Cierto? Y cuando eso no sucede, entonces entramos a tener dudas sobre si Dios realmente está con nosotros. Es un poco lo que le pasaba a Moisés en el desierto, ¿no? La gente se le quejaba porque tenían dudas de si esto que él les decía era verdad. Si nosotros basamos toda nuestra esperanza en que, para decirlo muy rápido, y los que tenemos algunos años ya y vivimos el comienzo en nuestra juventud, los años 70, en que la revolución va a solucionar todos los problemas, que era lo que se creía en los 70, no lo solucionó. De hecho, no llegó a la revolución. Y entonces hasta podríamos pensar, bueno, la expectativa puesta en esa inmanencia de los actos de Dios exclusivamente nos lleva a perder toda esperanza. Y hasta quizá abandonar la fe, porque si mi fe se construye sobre que el Señor en la historia va a cumplir, en la historia mía, por supuesto, Abraham, se imagina usted que de Abraham a todo lo demás pasaron siglos, ¿no? Pero que en la historia de mi vida personal se van a cumplir todas las cosas, y en la inmanencia de la historia de mi propia vida o de mi generación se van a cumplir las cosas, el riesgo de decir, es una ilusión esta fe, es ilusoria, no es verdadera, y hasta puedo perder la fe, es muy alto. Yo termino diciendo que la esperanza es un tema transversal a toda la Biblia, al Antiguo Testamento, y que es una esperanza que tiene que construirse sobre la confianza en que, en última instancia, Dios conoce la historia y nos empuja a trabajar con todos estos grupos que mencionábamos, ¿no? Que aquí se mencionaron tanto: indígenas, mujeres, campesinos, los grupos que trabajan por la ecología, los grupos que trabajan por la diversidad sexual, y también con los angustiados, con los solos, con las solas, con los que han perdido la esperanza. Tenemos que trabajar con todos ellos y leer la Biblia con ellos. Y ahí nos va a venir la esperanza, que es la esperanza verdadera, es la esperanza de que la redención es verdadera. El Señor tiene preparados para todos un final, digamos, venturoso. Y esa es la esperanza cristiana. Mientras tanto eso no suceda, mientras tanto ese final de los tiempos no suceda, tenemos responsabilidades que hacer aquí en esta tierra. Ahora. Gracias.